Y en estos momentos, Camilo Sereno se está conectando. Con él vamos a conversar sobre cómo construir esta nueva política partiendo de la experiencia de un consultor, de un referente en la consultoría política, especializado en el territorio marquetero publicista. Camilo, bienvenido. Hola, Miriam, ¿qué tal? Hola, un gusto a todos y espero que el problema de audio ya esté resuelto. Solucionado, Camilo, como todo lo que hay que resolver en la vida y la política es así. Antes de entrar Magnífico. en el tema, me encantaría conocer esa historia de cambio, Camilo, que nos inspires. A ver, la historia de cambio que principalmente podría ser cuando yo recién volvía a mi país, volví a Guayaquil después de haber estudiado publicidad en Buenos Aires, ¿verdad? Entonces fui con todas las ganas, con toda la ambición de abrir mi propia empresa con mis mejores amigos, ¿verdad? Pero cuando me di cuenta que ese no era mi espacio, ese no era mi mercado, el mercado que comercial, el de hacer spot que comerciales. Entonces, en vez que de estar soñando de hacer que una campaña para Coca-Cola o que para Gatorade, ¿verdad? Me di cuenta que lo mío era más trabajar que para las entidades públicas y principalmente que para la política. Uno, porque las oportunidades y las ventanas se me abrían que más ahí, y aparte porque tenía como la conciencia social y ese bichito político de que te despertaba que para trabajar más ahí. Entonces creo que esa fue una de las motivaciones que más importantes y la decisión más importante que yo tuve. Y eso habrá sido como hace unos 12, 13 años atrás. Entonces dije, bueno, me la juego y me voy a estudiar afuera, a España, que una maestría. Y ahí fue cuando dije, voy a vivir que de esto. Porque un verdadero consultor político es más o menos como un músico. El músico no es que primero es doctor o algo, no, el músico es músico. Entonces, que un consultor es que un consultor, ¿verdad? Entonces, listo, yo dije, voy a trabajar en base a esto y de esto vivo. Y gracias a Dios creo que he tenido todo el apoyo y la buena suerte de haber trabajado en los mejores espacios. Definitivamente, Camilo, y de hecho eres parte de un equipo importante con Paul, que impulsa nuevos retos y nuevas líneas en el tema y nuevas concepciones en el tema de la consultoría política. En tu experiencia ya con los actores en territorio, con los candidatos, ¿cómo tú ves esta posibilidad de ir trabajando un nuevo concepto, enfoque de la política, un cambio realmente profundo? ¿Cómo lo Ah, ves? es que aparte que creo que el marketing político evoluciona con los tiempos. Yo me acuerdo que mis primeras campañas habrán sido por el 2012, por el 2013, ¿verdad? Y era mucho el ámbito de territorio, el tema que de lo que era puerta a puerta, bastante en eso. Yo comencé a trabajar mucho en lo que era en Manabí, en el norte de Manabí, eso. Pero ahora, en las últimas elecciones que yo viví, ahora que por Paraguay, todos los mismos candidatos de que en 2015 que me hablaban que sobre hacer que puerta a puerta, decían que sí, es importantísimo eso, pero querían cambiarse en todo que lo que era que, por ejemplo, que como TikTok, como las redes sociales. Entonces, cómo todo va funcionando en esto, ¿verdad? O sea, son las nuevas tendencias y las nuevas herramientas. El desafío en esto, ¿verdad? Es el saber detectar qué es lo necesario y lo útil y no caer como en no caer como en la novelería o la tendencia. Porque a veces encontramos que políticos que más allá que de querer ganar, quieren alimentarse su ego, ¿verdad? Y verse bien o ser como modernos, pero nosotros como los estrategas vamos hacia el punto de qué tenemos que hacer que para poder ganar que una elección. Y a veces tú encuentras que de todos, uno a veces encuentra que candidatos señores como de 60, como de 70 años, que solo saben hacer que campaña y solo saben hacer que políticos de una forma. En cambio, a veces encontramos otros que más allá que en vez de querer ser candidatos, quieren ser youtubers y influencers,
¿verdad? Y que es novedoso, que es dinámico, pero también te da como pena porque vemos que como la política, cómo se banaliza. Este punto es muy importante. ¿Cómo banalizamos la política y cuando ya el candidato ya ganó y está en el cargo en un gobierno local, nacional, vemos cómo también proyecta o hace uso excesivo de las redes sociales para visibilizar su vida y eso lo aleja definitivamente porque está en condiciones económicas mejores que su pueblo y lo aleja definitivamente de esa percepción de humildad, de sencillez y de trabajo duro. ¿Cómo ves esto, Camilo? Claro, es que las redes sociales tienen que ser unas herramientas para acercar a un político, que a una figura pública con la gente. Otra cosa es mostrarte, ¿verdad? Y mostrar que, por ejemplo, yo tengo un amigo que, por ejemplo, que anda mostrando que sus vehículos. Otro, ¿verdad? Que anda mostrando que sus viajes. Está bien de que muestres tu lado humano, ¿verdad? Pero la verdadera forma es que para acercarte, uno, para ver en verdad quién eres, qué haces, por qué lo haces y con quién lo haces. Pero ahí el verdadero problema es que otro es simplemente que las redes sociales que para mostrar tu ego. Y ese es el verdadero pecado, el verdadero problema. Tanto es así que, por ejemplo, que luego vemos que los exalcaldes, los exministros, los que dejan que un cargo y más o menos como que están como en el banco, les cuesta mucho sentirse invisibilizados y sentirse de que ya la gente ya no está encima de ellos. Entonces, eso es como el verdadero purgatorio de los políticos, ¿verdad? Que cuando ya no están en el foco. Las redes sociales son importantísimas, pero es para acercar y darle la opinión y para poder conversar con los ciudadanos en sí. Eso es lo que muchos políticos que no lo entienden y piensan que es simplemente mostrar que un videíto, mostrar que una foto, pero es abrir que un canal de diálogo con la gente. Cosa que muchos políticos que también le tienen miedo porque uno, abres que una puerta para las críticas y dos, abres una puerta para un compromiso. Alcalde, ¿verdad? Abres la puerta para que te hagan, para que te hagan que pedidos y no sabes que cómo hacerlo u otros, pero es verdad que también tengo que candidatos, por ejemplo, para la reelección o cosas así, abren puertas, ¿verdad? Para que abran ataques y muchas veces que los políticos que no tienen la inteligencia emocional para poder contener esos ataques y entran en una pelea que de boca en boca con los ciudadanos o con los troles y pierden el rumbo. Entonces hay que ser muy inteligente, hay que ser muy profesionales y debes tener un equipo técnico especializado para que te manejen las redes y todo espacio de la campaña. Porque lo mismo pasa en las redes como lo mismo pasa como en un puerta a puerta, en una entrevista. Es importantísimo también que saberla que manejar. En todas formas, ver si tienes una inteligencia emocional bien hábil, si estás bien asesorado con un buen equipo, una campaña es mucho más llevadera en sí. Qué interesante lo que tú planteas, Camilo. Primero, no exagerar en el contenido superficial en la red de una figura institucional, enfocarte mucho en lo que estás haciendo en territorio, por qué haces, qué te motiva, quiénes te acompañan, muy interesante. Y sobre todo que las redes sociales son ese canal bien gestionado para que la opinión pública o la ciudadanía definitivamente tenga un espacio para aportar sus ideas, sus propuestas, que muchas veces en territorio no son tomadas en cuenta o no se generan estos espacios de diálogo o de asesoramiento de la misma ciudadanía a la autoridad. Qué interesante lo que tú planteas y cómo has podido manejar esto. ¿Has desarrollado estrategias y campañas en qué países, Camilo? Y cuéntame cómo has manejado el tema de las redes, cómo has entrado en la psiquis de ese candidato para que comprenda la importancia de este canal, de estos canales. En realidad no es que lo he podido que con todos porque hay
que he ganado y ni siquiera que han sabido que cómo han ganado, honestamente, ¿verdad? O como también que he tenido, o también como que he tenido candidatos en mis inicios que querían hacer lo mismo desde que hacían desde hace 15, 20 años atrás y pensaban tener que resultados distintos, pero hacían siempre lo mismo. Los países más competitivos en lo que se refiere para la estrategia, especialmente que para lo que son las redes, creo que puedo decir que es México. Es bastante competitivo porque hay mucha consultoría, hay mucha competencia política en sí, es algo bastante sangriento para decirlo de todos los colores y de todas las formas, ¿verdad? Otro país un poco más, ¿cómo lo podemos explicar? Donde haciendo poco, pero haciéndolo bien, puedes avanzar mucho. Es ahorita que unas elecciones que ahorita pasé, que es que en Paraguay, donde sabiendo manejar que un poquito como lo que es el Instagram, lo que es que el TikTok, haces la diferencia entre una candidatura y otro. Hay otros países que, por ejemplo, como en Honduras, como en Dominicana o lo que es Perú, donde son más, tienes que hablarle más sobre la historia que de un candidato y darle la vocería a los ciudadanos. El principal capital político de un político es la gente. Entonces, que si nosotros, de que si le damos que los micrófonos, de que si le damos que la cámara, que para que la gente apoye a los políticos, ¿verdad? Ahí le estamos mostrándole el músculo por político a cada uno de los candidatos. Claro, ¿verdad? Que sabiendo y entender las sociedades, ¿verdad? Y el folclore que de cada país y inclusive que de cada estado. Es distinto hacer que una campaña en Daule que hacer que una campaña que en San Borondón. Es distinto hacer que una campaña en Guayaquil, en el mismo Durán, y es nomás que tenemos que estar que ahí cruzando un puente. Y eso lo vemos tanto en redes como en territorio en sí. Entonces, siempre que tenemos que saber poder segmentar que una campaña, y un político debe tener la capacidad de poder transmitir siempre el mismo mensaje, pero de distinta forma. Y ahí poder adaptar que su narrativa y su historia en base a quién se lo dice y en qué canal se lo dice. Hay una máxima que en comunicación, que nosotros que decimos el medio es el mensaje. Entonces, que si nosotros que sabemos que comprender cuál es el medio y a quién le estamos hablando, lo vamos a hacer de la mejor manera siempre. Increíble esa experiencia, Camilo, y todo el conocimiento que nos estás compartiendo en este momento. Merece un cafecito, así que te invito a tomarte un cafecito rico, rico, rico. Gracias. Y seguir disfrutando de esta entrevista. Y aquí va una pregunta. A ver, hay una creencia muy limitante en la política en Latinoamérica y muy probablemente en Iberoamérica. Y tú como experto me vas a profundizar en esto. Y es el sentir, el pensar, el creer con convicción que hacer dinero con lo público es normal. Que el empresario que se vuelve político o el ciudadano emprendedor que de una forma u otra se gana el cariño de su comunidad y llega a ser político, se olvida de su historia, de su caminar y empieza a hacer negocios con lo público y aumentan sus ganancias en su actividad privada cuando ya está en un rol público. Cuéntame, ¿esta creencia de dónde viene? ¿Es natural del ser humano, del ser político, o es que por cultura nos la implementaron, nos la insertaron? Yo creo que viene más de la naturaleza en sí. Hablemoslo así, por ejemplo, nosotros venimos del mono, el ser humano viene del mono, inclusive que la política, ¿verdad? Es cómo conservamos nuestra especie, ¿ya?
De ahí viene, entonces por eso nosotros a veces que hay que políticos que ni siquiera tienen que por qué ser políticos, pero intentan siempre que mantenerse en lo más arriba es que para mantener que el poder. Y no es inclusive que el poder en sí, es el poder conservar su especie, su linaje, su espacio, inclusive, aunque en la política no es que tan común, poder heredar, ¿verdad? Pasarle ese poder a los suyos. Entonces ahí es que cuando vemos esos casos de que los padres, ¿verdad? Que le pasan que los cargos a los hijos. Y eso vemos mucho en México, lo he visto mucho en Claro. Perú, lo he visto mucho en Paraguay, En Ecuador también, ¿no? A en las Ecuador, hermanas, pero los pasa, bueno, hermanos. hay alcaldías que te podemos decir de cómo de madre a hijo, de padre a hijo y cosas así. Yo conozco el caso de Perú, de uno donde el padre se lo pasa al hijo, el hijo al padre y del padre al hijo y con eso va así por años. Pero bueno, si tú me dices que si es normal, es que en realidad uno dice, bueno, yo trabajo para esto, ¿verdad? Y la gente piensa de que si ellos se han sacrificado, es que tienen el derecho de lucrar con lo público. Yo le voy a ser honesto, yo he trabajado con 7 países, en 7 países. Habré trabajado, creo que el otro día que conté como más de 40 y pico campañas. O sea, he sufrido 45 historias que de candidatos. En algunas han ganado, en otras se han perdido y todos. Pero siempre pasa lo mismo. Uno, siempre que se cree que el candidato, que es el elegido, ¿verdad? De que él es el que tiene que ganar. Dos, siempre, hasta ahora yo no conozco a ninguno que diga, yo voy a ganar para hacerme rico y me importa un pepino que qué le pasa al pueblo. No, dicen, yo soy el elegido y yo voy a hacer lo mejor para el pueblo, ¿verdad? Y aunque no lo dicen, de alguna forma u otra reconocen o aceptan de que cómo es que un sistema corrupto, ¿verdad? Que en el cual que se van a poder lucrar o encontrarle con beneficio a esa posición de ventaja que ellos tendrán. Es cierto. Pero lo que yo lo creo es que eso es tanto que en la política como en todo espacio, como en todo espacio. Uno intenta conservar su linaje, uno intenta que conservar ese espacio que dé poder y poder inclusive que proteger a los suyos. Eso es que bastante que común. Entonces yo no lo veo tan solo que en la política, yo lo veo como en la sociedad en sí. O sea, creo Entendido. que el ser humano, su mayor enemigo es el ser humano en sí, ¿verdad? Creo que serán muy pocos que los políticos o serán que muy pocos que los seres humanos de que nacieron con nada y quieren morir con nada, ¿verdad? Solo que en la política sí es riesgosa esa creencia porque significa presupuestos inflados y menos dinero para otras obras, más dinero para otro tipo de decisiones políticas y ahí es cuando las comunidades sienten que sus necesidades no están siendo atendidas. Camilo, Es esto que la, hablabas de perdón, es la desconexión. desconexión, Es la ajá, desconexión entre la burbuja de los políticos con la ciudadanía en sí. Te lo hago así, por ejemplo, ¿qué político no quisiera ser recordado que después que de su gestión de 4, que de 5 años, de haber sido el que cambió el pueblo? Todo el mundo quisiera eso, todo el mundo quisiera, y a lo mejor no es que porque ayudó al pueblo, sino es porque quiere ser recordado como el que cambió el pueblo, ¿verdad? Pero como ellos tienen como su propia lectura, como su propia visión de lo que ellos creen, de lo que necesita el pueblo, ¿verdad? Es que ellos toman que sus propias medidas. Ahora dicen, ¿verdad? Dicen, ok, si yo he trabajado tanto, porque un candidato en verdad sacrifica y se la juega todo por el todo que para a veces ganar que un cargo.
Yo conozco familias que yo conozco que candidatos de que han rentado la casa, que han hipotecado la casa, que han hipotecado su vida, se han endeudado, que para ganar una elección. Ahora dice, ok, si ahora que ya gané, tengo que aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, eso es que lo que pasa. Pero, ¿verdad? Pero a de la misma forma, si ellos dicen, ¿sabes qué? Si en verdad yo voy a hacer todos estos 4 años en dar agua y voy a ser el hombre más recordado que por ahí dar agua, lo van a hacer. Yo sí he visto gestiones, y principalmente en este tema de la pandemia, donde muchos políticos que muy criticados por corrupción, que por lo que tú quieras, han dado todo, 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 todo por el beneficio de la gente, inclusive sacrificando que su carrera política en beneficio por el pueblo. O sea, lastimosamente que la política no puede ser blanco y negro, tiene un sinnúmero que dé matices, que un sinnúmero que dé colores, y lastimosamente uno tiene que estar ahí, vivir lo que para poderlo que comprender, ¿verdad? El gran problema de Definitivamente. la política son que son los fanatismos. Es el verdadero riesgo. Este punto es interesante y tiene que ver mucho también con lo que mencionabas antes. La cultura política de cada pueblo hace que un tema, un enfoque o cierta información sea más importante para una comunidad que para otra. Y este tema del extremismo muy interesante porque hay una nueva generación de jóvenes definitivamente que dice yo no me meto en política. Sin embargo, son muy activos, valga la redundancia, en activismo social, que es una forma también de política, pienso yo, más sana, no partidista, pero que ayuda a seguir adelante en los procesos de cambio de las comunidades. Camilo, muchas gracias por haber compartido con nosotros un mensaje a esos jóvenes que dicen, yo no me meto en política, pero sin embargo tienen actividades en comunidades, en organizaciones y están haciendo el bien desde sus espacios. A ver, yo me acuerdo que mi profesora de Relaciones Públicas en Argentina, en mi primer año, yo tenía unos 19 añitos, lo primero que dijo, todo acto es público, es político. Cualquier acto, inclusive hasta tomar café en una plaza es un acto político. Hasta ir al baño en tu casa es un acto político. Todos somos seres políticos y todo nuestro deber siempre es trabajar en función de mejorar nuestra sociedad en sí. Ahora, el gran problema es de que si nos cortamos las alas y le dejamos los espacios para que otros lo hagan, si nosotros no lo hacemos, otros lo harán y nosotros vamos a sufrir las consecuencias de esto. Ahora, el, Totalmente. el verdadero riesgo es que cuando pensamos que hacer política es simplemente escribir que una crítica en Twitter, ¿verdad? O poner que una foto en Facebook o en Instagram. Nosotros cuando nos metámonos en algo, así como uno quiere ser el mejor jugador de fútbol, así como uno quiere como uno quiere que tener a la novia más linda, si nos metemos en la política o hacer cualquier comentario, tratemos de hacerlo de la mejor forma posible que hay, en verdad, Totalmente de que acuerdo. marque un La cambio. mejor forma, la más asertiva. Gracias Camilo por haber sido parte de Café Coaching con Miriam Rojas y a mi comunidad le digo, nos vemos el próximo lunes con más de Café Coaching. Listo, mira, un gusto, gracias. Gracias a ti.